La historia que nos han contado en las aulas de clase suele ser lineal, lógica, en muchos casos, simplificada al extremo, pero cuando nos detenemos frente a las colosales piedras de Sacsayhuamán o observamos la precisión matemática de la alineación de Teotihuacán, esa lógica comienza a desmoronarse. Imagina por un momento que caminas por los valles del Cusco, donde muros de toneladas de peso encajan con una precisión tal que ni una hoja de afeitar podría penetrar entre sus uniones, y te preguntas cómo una civilización que oficialmente no conocía la rueda ni el acero pudo moldear la andesita como se moldea la arcilla. Este es el punto de partida de un viaje que nos llevará a cuestionar todo lo que creemos saber sobre el pasado de nuestro continente, adentrándonos en túneles subterráneos que atraviesan los Andes y ciudades perdidas en la selva que desafían las leyes de la ingeniería moderna. No estamos hablando solo de templos y tumbas, sino de una tecnología que parece haber desaparecido sin dejar rastro, dejando tras de sí solo el eco de una grandeza que apenas estamos empezando a comprender. A lo largo de los siglos, exploradores y arqueólogos han intentado dar respuestas convencionales a lo que vemos en lugares como Ollantaytambo, donde bloques de granito rosa de más de 80 toneladas fueron transportados a través de montañas escarpadas y ríos caudalosos, pero las explicaciones tradicionales sobre cuerdas de cáñamo e inclinaciones de tierra parecen insuficientes cuando analizamos las marcas de corte que sugieren el uso de herramientas de una dureza extraordinaria. En el corazón de México, la ciudad de Teotihuacán nos observa con su trazado estelar, una metrópoli diseñada con una precisión astronómica que refleja la posición de las constelaciones, planteando la duda de si sus constructores poseían conocimientos que iban mucho más allá de la observación a simple vista. Es posible que estemos ante los restos de una red global de conocimiento que colapsó hace miles de años. Al adentrarnos en los hallazgos más recientes, muchos de ellos ocultos bajo capas de tierra y vegetación espesa, descubrimos que los secretos de las paredes imposibles son solo la superficie de un enigma mucho más profundo que involucra campos magnéticos, acústica avanzada y una conexión espiritual con el cosmos que hoy hemos perdido casi por completo. Mientras avanzamos por esta investigación, debemos observar los tesoros encontrados recientemente que han puesto en jaque la cronología oficial, desde dispositivos que parecen engranajes mecánicos hasta representaciones artísticas de seres que no parecen pertenecer a su época, obligándonos a mirar hacia las estrellas tal como lo hicieron los antiguos sacerdotes mayas. El telescopio James Webb nos muestra hoy la inmensidad del universo que aquellos hombres ya intentaban cartografiar con sus observatorios de piedra, y es en esa intersección entre la tecnología de punta y la sabiduría milenaria donde encontramos las pistas más inquietantes. Si estas ciudades fueron abandonadas, no fue por falta de recursos o por guerras triviales, sino quizás porque su propósito se había cumplido o porque el sistema que mantenía su equilibrio con la Tierra se rompió de forma catastrófica. Al profundizar en el corazón de México, nos encontramos con la inmensidad de Teotihuacán, la ciudad de los dioses, un complejo que incluso para los aztecas era un misterio absoluto cuando lo descubrieron siglos después de su abandono. Lo que más inquieta a los ingenieros modernos no es solo el tamaño de las pirámides del Sol y de la Luna, sino la disposición de la calzada de los muertos, que no es simplemente un camino, sino un eje procesional alineado con una precisión matemática que parece imitar un microchip a escala gigante. Investigaciones recientes han revelado la presencia de grandes capas de mica bajo los suelos de los templos, un material que hoy utilizamos como aislante térmico y eléctrico en tecnología de alta fidelidad. ¿Por qué una civilización de la edad de piedra necesitaría toneladas de mica traídas desde minas a miles de kilómetros de distancia en Brasil, si no tenían una tecnología que requiriera ese tipo de aislamiento? La respuesta oficial se queda corta ante la evidencia de que estas estructuras podrían haber funcionado como algo más que simples centros ceremoniales. Algunos teóricos sugieren que estamos ante vestigios de un sistema de gestión de energía o resonancia acústica que apenas alcanzamos a teorizar. Este enigma nos lleva inevitablemente a cuestionar las herramientas utilizadas para dar forma a la piedra. En las canteras cercanas y en los muros de las ciudades andinas, encontramos marcas de corte que son el verdadero dolor de cabeza de la arqueología tradicional. Estamos hablando de perforaciones circulares perfectas en granito y andesita, piedras que tienen una dureza de 7 en la escala de Mohs. Para cortar este material con tal limpieza, se requeriría una presión y una velocidad de rotación que solo las brocas con punta de diamante modernas pueden alcanzar. Sin embargo, el registro arqueológico solo nos muestra herramientas de cobre y piedra pómez. Es aquí donde la lógica se quiebra. Si intentaras replicar esos cortes hoy con las herramientas que supuestamente tenían, tardarías décadas en terminar un solo bloque. Esto nos sugiere que existió una técnica olvidada, quizás basada en el ablandamiento térmico de la roca o en el uso de frecuencias de sonido para desintegrar la estructura molecular de la piedra, permitiendo moldearla como si fuera mantequilla caliente antes de que volviera a solidificarse en esas formas imposibles que vemos hoy. Pero el misterio de la tecnología perdida no se detiene en las herramientas, sino que se extiende a la logística de transporte. En lugares como Sacsayhuamán, encontramos bloques de más de 120 toneladas que fueron subidos por pendientes de 40 grados en un terreno donde el espacio para maniobrar con miles de hombres tirando de cuerdas es físicamente inexistente. La perfección del encaje es tan extrema que, tras siglos de terremotos devastadores que han derribado iglesias coloniales construidas con técnicas europeas,
los muros prehispánicos no se han movido ni un milímetro. Es como si estas estructuras hubieran sido diseñadas para ser eternas, utilizando una comprensión de la estática y el magnetismo terrestre que hemos ignorado por buscar soluciones puramente mecánicas. Al observar estos muros, no vemos solo rocas apiladas, vemos una firma tecnológica que nos dice que, en algún punto de nuestro pasado, el ser humano dominó las fuerzas de la naturaleza de una manera que hoy solo podemos imaginar en películas de ciencia ficción. La exploración de estas maravillas no termina en la superficie, pues bajo los cimientos de Teotihuacán y las fortalezas de los Andes se extiende una red de túneles y cámaras secretas que apenas ahora, gracias al uso de radares de penetración terrestre y robots especializados, estamos empezando a mapear. En el año 2003, el descubrimiento accidental de un túnel bajo la pirámide de la Serpiente Emplumada reveló un escenario que parece sacado de un sueño alquímico, paredes recubiertas de polvo de pirita para simular un cielo estrellado y piscinas de mercurio líquido que representaban ríos y lagos sagrados. El mercurio, un metal extremadamente difícil de extraer y altamente tóxico, no tenía un uso decorativo obvio para una cultura antigua, lo que nos lleva a preguntarnos si estos espacios subterráneos no eran laboratorios o centros de una ciencia sagrada que buscaba emular los procesos del cosmos en las profundidades de la Tierra. ¿Qué propósito real servía este despliegue de recursos tan avanzado? La respuesta podría estar en los objetos que han sido recuperados de estas sombras, piezas que desafían la cronología establecida y que muchos museos prefieren mantener en sus sótanos para no tener que reescribir los libros de historia. Entre estos hallazgos se encuentran los llamados artefactos fuera de lugar, como pequeñas figuras de oro encontradas en Colombia que guardan un parecido asombroso con la aerodinámica de los aviones de combate modernos, o cráneos de cristal tallados con una perfección que ignora el eje de crecimiento natural del cuarzo, algo que hoy solo lograríamos con láseres de alta precisión. Al analizar estos objetos, la pregunta no es solo quién los hizo, sino para qué fueron diseñados. Si observamos las estelas de los antiguos mayas en Copano Quiriguá, vemos grabados de gobernantes rodeados de una simbología que, para un ojo moderno, recuerda a tableros de control, circuitos y trajes de protección. Aunque la arqueología oficial insiste en interpretarlo todo como mitología y simbolismo religioso, la consistencia de estas representaciones en diferentes culturas separadas por miles de kilómetros sugiere una realidad compartida, una era donde el conocimiento de la materia y la energía era una herramienta cotidiana. Estos túneles y tesoros son el testimonio mudo de una catástrofe que borró la memoria de la humanidad, dejando solo estas estructuras monumentales como recordatorios de lo que fuimos capaces de alcanzar. En las selvas más profundas de la Amazonía, donde los satélites ahora revelan geoglifos gigantescos que solo son visibles desde el aire, se esconden quizás las respuestas definitivas sobre este imperio global de conocimiento. No se trata simplemente de buscar oro o piedras preciosas, sino de recuperar la clave de una tecnología que entendía la armonía con el planeta, algo que nuestra civilización actual, a pesar de sus satélites y telescopios, parece haber olvidado por completo. Al conectar los puntos entre las ciudades abandonadas, los muros imposibles y los artefactos eléctricos del pasado, la imagen que emerge es la de una humanidad mucho más antigua y sofisticada de lo que nos atrevemos a admitir. Finalmente, para entender la verdadera magnitud de este legado, debemos levantar la vista de las piedras y mirar hacia el firmamento, tal como lo hicieron los antiguos astrónomos de Chichén Itzá o Tiahuanaco. La conexión entre las estructuras monumentales y el cosmos no es una coincidencia estética, sino una declaración de principios. Estas ciudades fueron construidas como espejos del cielo. En la Gran Pirámide de Giza, pero también en las pirámides de México, las alineaciones con el cinturón de Orión o la estrella Sirio revelan un conocimiento astronómico que hoy apenas estamos validando con la tecnología del telescopio James Webb. ¿Por qué era tan vital para estas culturas mantener una sincronía perfecta con los ciclos estelares? Quizás porque sabían algo que nosotros hemos olvidado, que el destino de la humanidad no está separado del ritmo del universo. Al observar la precisión de los equinoccios en la pirámide de Kukulcán, donde una serpiente de luz desciende por la escalinata con una exactitud matemática que no falla hace siglos, comprendemos que su ciencia no buscaba dominar la naturaleza, sino resonar con ella. Es en esta intersección entre lo terrenal y lo divino donde encontramos el mensaje final de estas civilizaciones perdidas. Si fueron capaces de mover montañas, de moldear la roca con frecuencias de sonido y de cartografiar galaxias antes de la invención del telescopio, ¿qué fue lo que realmente les sucedió? Al observar los registros de cataclismos antiguos en las tradiciones orales de todo el mundo, desde el diluvio universal hasta los fuegos del cielo, surge la posibilidad de que su desaparición no fuera un proceso lento, sino un evento repentino que reseteó la historia humana. Lo que hoy llamamos misterios inexplicables, son en realidad las cicatrices de una era dorada que colapsó, dejándonos las piezas de un rompecabezas que apenas ahora, en pleno siglo XXI, nos atrevemos a intentar armar de nuevo. No somos la primera civilización avanzada en este planeta, y quizás, al estudiar sus éxitos y sus ruinas, estemos buscando las herramientas necesarias para evitar nuestro propio declive. Al cerrar este recorrido por las profundidades de la historia prohibida, nos queda una certeza: el pasado es mucho más complejo y fascinante de lo que nos han permitido creer. Cada muro imposible,
Cada túnel de mercurio y cada artefacto fuera de su tiempo es un recordatorio de que nuestra capacidad de asombro debe permanecer intacta. No se trata solo de responder como lo hicieron, sino de preguntarnos quiénes somos realmente y hacia dónde nos dirigimos como especie. La próxima vez que mires una fotografía del espacio profundo o camines entre las ruinas de una ciudad milenaria, recuerda que las respuestas están allí, grabadas en la piedra y escritas en las estrellas, esperando que seamos lo suficientemente valientes para volver a escucharlas. Este viaje no termina aquí, pues cada nuevo descubrimiento, cada nueva excavación, nos acerca un poco más a la verdad que ha permanecido oculta bajo nuestros pies durante milenios.